En un clic podrás acceder desde tu móvil a la red de conocimientos y conexión profesional más grande del mundo. Aquí podrás interactuar con nuestro muro, foros, noticias y artículos, INSPENET Televisión, Business Directory y próximamente Jobs. Nuestra tecnología está en tus manos, reuniendo el talento, las tendencias, experiencias, oportunidades y los contenidos para conectar y brindar soluciones a la industria. Descarga ya tu aplicación inspenet.com. Hola a todos, mi nombre es Emilio Trejo, bienvenidos al programa R&M, Reliability and Maintenance, donde les traemos a ustedes con cierta frecuencia temas interesantes de confiabilidad y mantenimiento, siempre buscando que ustedes tengan los referentes en estas materias, ¿verdad? A nivel internacional. Hoy nos acompaña un gran amigo, el ingeniero Luis Fernández, ingeniero senior de confiabilidad humana, una persona que se ha dedicado, además de tener muchísima experiencia en el área de mantenimiento petrolero, en los últimos años se ha dedicado a la parte de confiabilidad humana, que es una rama bastante importante en las empresas, ¿no? Y bueno, viene acá a compartir un poco su experiencia en esto, ¿no? Bienvenido, Luis. Bien, Emilio, muchas gracias por esta oportunidad que nos permita compartir conocimiento y algunas experiencias en este fascinante área de la confiabilidad humana. Y qué mejor que hacerlo contigo a través de este canal especializado, por el cual le felicito de paso, ¿no? Muchas gracias, Luis. Bueno, aprovecho de decirle a las personas que nos ven, que los invitamos a suscribirse en la página y que inviten a sus colegas a suscribirse en la página de inspenet.com, donde allí verán contenido muy interesante. Tenemos muchas entrevistas y otros material que puede resultar de mucho interés para todos ustedes. Bueno, gracias, Luis. El placer es nuestro que estés por acá, ¿no? Bueno, podemos comenzar con la pregunta lógica, ¿no? Y esperada. ¿Qué es la confiabilidad humana? Luis, ¿cómo defines eso? Bueno, permíteme subir un poco de dónde viene todo esto, partiendo del concepto fundamental de que la confiabilidad tiene varias aristas, ¿no? La confiabilidad de procesos, la confiabilidad de equipos, la mantenibilidad y la confiabilidad humana. Este es un aspecto que se ha dejado de abordar con mucho énfasis y particularmente es un área de la confiabilidad que se ha venido trabajando en los últimos años, tal vez la última década, con bastante énfasis. Y permíteme entonces comentarte que la confiabilidad humana es visto desde el punto de vista de ingeniería, la podemos definir como la probabilidad de que una persona desempeñe correctamente una actividad determinada durante un periodo de tiempo establecido, sin que durante ese periodo se ejecute alguna actividad fuera de lo normal que pueda degradar el sistema. Entonces, es una definición intentando llevarla a los conceptos más fundamentales de la confiabilidad desde el punto de vista general, para hacerlo un poco más específico. Y es básicamente eso, la probabilidad de que una persona pueda cometer un error durante un periodo de tiempo ejecutando la actividad para la que está haciendo su trabajo. Ahora, en el enfoque de confiabilidad integral, vamos a verlo, cómo se inserta la confiabilidad humana dentro del enfoque de confiabilidad integral. Bueno, precisamente si abordamos algunos temas que tienen que ver con lo más fundamental en confiabilidad, que es mirar los procesos. La confiabilidad humana va desde el inicio, desde que visualizas un proyecto, en su conceptualización, su definición, su construcción, su
su operación, su mantenimiento, incluso hasta su desincorporación. En todas esas etapas de la vida y del ciclo de vida de un activo, la confiabilidad humana es fundamental, porque está participando, como obviamente el ser humano participa de manera fundamental en todas las partes del proceso. Incluso, aún en el caso de operaciones automatizadas, como la construcción de vehículos, donde buena parte de eso es robotizada, aún allí interviene la confiabilidad humana y bueno, lo podemos ver con accidentes de aviación del Boeing 737 MAX, que básicamente es un error humano fundamental y que tiene que ver incluso más que con el diseño, con la capacitación o con la ausencia de ella. Entonces la confiabilidad humana es un elemento fundamental en toda la vida de un proceso, de un proyecto, de una actividad como tal. Ahora, yo voy a implantar confiabilidad humana en una instalación. ¿Qué aspectos tomo en cuenta? ¿Cómo se implanta un proceso de confiabilidad humana en una instalación, en una empresa? Muy bien, interesantísima esa pregunta, porque precisamente se tiende a confundir algunos aspectos fundamentales o, mejor dicho, se abordan solo aspectos muy aislados de lo que se considera confiabilidad humana. Por ejemplo, algunos autores o algunas intervenciones que se han hecho en confiabilidad humana se dedican, por ejemplo, a hacer un estudio de competencias y se centra todo el esfuerzo de confiabilidad humana en la determinación de las brechas de competencia de un grupo de personas. Y ciertamente eso hay que hacerlo, seguramente hay que hacerlo, porque forma parte fundamental del proceso. Sin embargo, es apenas una pequeña parte. Si yo quiero hacer una intervención de confiabilidad humana, tengo que abordar 3 aspectos fundamentales, que son el querer, el poder y el saber. Es decir, yo tengo que asegurar que la gente sepa qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cuáles son las consecuencias de lo que hace. También debo abordar el poder que está relacionado con que el individuo tenga competencias, pero más que las competencias, que tenga los equipos, es decir, que tenga los recursos para su desempeño. Y finalmente, como un aspecto fundamental, aunque se dice que no es tan representativo en las proporciones en que se presenta, está el querer hacerlo, es decir, está relacionado con la motivación. Entonces, básicamente, cuando yo quiero implementar confiabilidad humana, si yo abordo solamente competencias o solamente abordo economía, por ejemplo, estoy apenas tocando o pellizcando alguno de esos aspectos. Si yo quiero hacer una intervención exitosa de confiabilidad humana, debo abordar los 3 aspectos fundamentales, es decir, el querer, el poder y el saber. Y esos aspectos fundamentales podemos ampliarlo, están relacionados con o tienen efectos sobre los factores físicos, los factores neurofisiológicos, los factores psicológicos y los factores socioorganizacionales que nos permiten hacer ese estudio. Si gusta, puedo seguir ampliando el tema en estos 4 factores. En el caso de que yo voy a hacer, voy a investigar cómo está el personal en esas 3 áreas fundamentales, el querer, poder y saber. Entonces quiere decir que yo hago una serie de encuestas. ¿Qué resultado yo espero realmente de cómo es ese proceso? ¿Es a través de encuestas y qué resultado espero yo? Muy bien, interesante, porque entonces aquí me permites abordar los factores físicos que yo necesito mirar, cómo está la confiabilidad y la mantenibilidad de los activos. Tú mejor que nadie sabes que en la medida que yo tenga una baja confiabilidad, es decir, que tenga una mayor presencia de fallas, al tener una mayor cantidad de fallas, yo tengo una mayor probabilidad de ocurrencia de errores, porque cada falla debe ser corregida. Y cada vez que el individuo intenta corregir una falla,
puede introducir incluso defectos mayores en el equipo. Y por lo tanto, yo necesito estudiar cuáles son los niveles de confiabilidad y mantenibilidad que yo tengo en los activos. Desde el punto de vista físico, también debo abordar aspectos fundamentales como la ergonomía, cosa que, aunque parezca mentira, se descuida mucho. No es muy frecuente encontrar estudios de ergonomía que nos permitan determinar cuáles son las mejores condiciones de operación de la actividad. Tengo que asegurar que hayan recursos para el desempeño, es decir, que tenga la gente las herramientas adecuadas y que además las herramientas y los equipos que tengan estén en buenas condiciones. Entonces eso va redondeando un poco el aspecto físico que está relacionado con la confiabilidad humana. Aparte de eso, mediante encuestas y observación especializada, yo tengo que revisar aspectos neurofisiológicos. Esos aspectos neurofisiológicos son los que constituyen o construyen la conducta de los individuos. Y esos factores neurofisiológicos, mediante estudios especializados, encuestas, aplicación de instrumentos, yo reviso cómo es la personalidad y qué influencia tiene la personalidad de cada individuo en el contexto, y abordo un aspecto fundamental que normalmente se dice mucho, pero en realidad no se profundiza, que está relacionado con la motivación. Y la motivación, nosotros estamos convencidos de que es una consecuencia de las necesidades corporales y de las necesidades mentales de los individuos. Por supuesto, en esta misma orden de ideas de los factores neurofisiológicos, yo reviso aspectos como las destrezas, las habilidades, los conocimientos que van redondeando el concepto del saber y del poder. Por otro lado, entonces, los conceptos neurofisiológicos tienen un efecto en los factores psicológicos de la persona, y allí podemos enmarcar que esos factores psicológicos tienen que ver con la orientación al logro, con la ansiedad de ejecución, un aspecto fundamental en algunas culturas, el sentido de pertenencia, y fundamentalmente, más que el sentido de pertenencia, el sentido de pertinencia, que consiste en que los individuos entiendan cuán pertinente es su trabajo. Y un aspecto que está relacionado con un tema de seguridad es la aversión al riesgo. Y finalmente, una vez que se han abordado esos tres aspectos, yo debo estudiar los aspectos socioorganizacionales. Y allí aplicamos herramientas de sociometría que nos permiten determinar cómo están las sociorrelaciones, nos permite identificar los niveles de liderazgo, los liderazgos naturales, los liderazgos nominales, cuán bien están formados los equipos. Y la idea es, con un estudio sociométrico, determinar cuán efectivos son los equipos y establecer herramientas y acciones que nos permitan constituir equipos de alto desempeño. Perfecto. Te hago tres preguntas en una. ¿Se aplica esto para todo tipo de empresas? ¿Qué condiciones deben tener esas empresas para aplicar esta metodología? ¿Y quiénes aplican la metodología? O sea, ¿es las mismas personas de la empresa o tienen que contratar un servicio de consultoría que haga un análisis de confiabilidad humana? ¿Cómo se lleva esto a cabo? Bueno, bien, de nuevo, muy interesante esta pregunta, o esas varias preguntas en una sola. Primero, sí se puede aplicar en cualquier tipo de empresa, donde tiene mucha más efectividad y se hacen los hallazgos más tempranos. Son empresas de manufactura, pero en el área de la industria de la aviación, por ejemplo, se aplican mucho estos conceptos, y por esa razón, dado que el 99.9% de los accidentes aéreos son debido a errores humanos, entonces, dado la hiperredundancia que tienen los aviones, entonces allí se hacen estudios de manera continua, y particularmente se hace mucha capacitación y se revisa continuamente los protocolos de desempeño, etc. En términos globales se puede aplicar a cualquier tipo de empresa. Mientras más grande la empresa, mejor.
Sin embargo, si entras a una empresa de manufactura muy grande que tenga, por ejemplo, 800 personas, obviamente intervenir una empresa de ese tipo llevaría años. Entonces lo que hay que hacer es primero hacer estudios de criticidad, en donde yo pueda identificar áreas críticas de mi proceso productivo. Y comienzo por allí, en esas áreas críticas. Y las áreas críticas básicamente están relacionadas con identificar los riesgos y los riesgos vistos como la probabilidad de ocurrencia de fallas por las consecuencias. Y una vez que yo he identificado esas áreas críticas, que normalmente son 2 o 3. En una empresa grande hay 2 o 3 áreas críticas, dependiendo de la complejidad del proceso. Y a esas áreas yo me dedico. Entonces puedo reducir ese universo de 800 personas a un universo de 150 personas. O sea, allí puedo hacer una intervención ideal, hago una intervención, un análisis completo de los aspectos que ya te mencioné, en donde puedo hacer esos estudios de factores físicos, factores organizacionales, los neurofisiológicos, los factores psicológicos. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es que una vez que yo encuentro las causas fundamentales de que están afectando a esas áreas críticas, es casi que como por extrapolación puedo aplicar las mismas acciones al resto de los procesos y voy a obtener mejoras fundamentales sin necesidad de hacer una aplicación en el resto. En otras palabras, es casi que una vez identificadas las áreas críticas y una vez identificadas las acciones que yo debo implementar, la puedo entonces globalizar, aplicarla de manera general. Salvo los estudios sociométricos que sí necesitaría hacerlo de manera puntual para cada área, porque entonces en un estudio sociométrico yo voy a identificar liderazgos, voy a identificar conexiones, voy a identificar equipos de alto desempeño y varios aspectos más que se hacen en un estudio sociométrico. Ahora, con respecto a dos requerimientos fundamentales, uno es que si el nivel más alto de la organización no está convencido de la necesidad de hacer una intervención, entonces no es bueno invertir dinero allí, porque las acciones que al final se van a tomar tienen que venir de más alto nivel. Y cuando yo estoy estudiando confiabilidad humana, si el nivel más alto de la organización no tiene un involucramiento evidente, expreso, que todo el mundo sepa que el nivel más alto de la organización está comprometido con la mejora, es mejor no perder el tiempo allí. Es mejor no invertir ese dinero. Y con respecto a si yo tengo una empresa y necesito contratarla, yo pudiera formar champions, especialistas de confiabilidad humana dentro de la empresa y aplicarlo. El único aspecto que no es recomendable en las primeras de cambio precisamente tiene que ver con los estudios sociométricos, porque en los estudios sociométricos se debe estudiar a todos los componentes de la organización, incluyendo el gerente general, el director de operaciones, el director de finanzas, y entonces, si yo tengo un grupo de personas adentro especializados en el tema de confiabilidad y hacen las aplicaciones correspondientes, y eso tiene que ver con que buena parte de las causas tienen que ver con la falta de liderazgo del director de operaciones, entonces obviamente no va a ser una recomendación que percole o que permee en el resto de la organización. Por lo tanto, en la primera etapa sí es bueno contratar a alguien hasta que se formen especialistas internos, pero de nuevo, hay algunos tipos de actividades o de estudios en confiabilidad humana que sí es necesario contratarlos para que puedan estudiar de manera global sin que sean parte del mismo proceso. Es decir, que no se vayan a dar, a pagar y al dar devuelto el mismo especialista que haga el estudio. Claro. Bueno, sin duda una gran herramienta, porque si hablamos de confiabilidad desde el punto de vista de las tres grandes áreas de proceso, tecnología y gente, todo lo que podamos hacer en la gente es muy importante.
y siempre habrán todo tipo de herramientas como esta para ayudarnos en eso, ¿no? Y acompaño ese número del 99.9% de las fallas son debidas a la gente, y cuando esas fallas son realmente críticas, las consecuencias que pueden tener, entonces en esa empresa, con ese análisis de criticidad que tú nos estás hablando, deberían identificar esas áreas críticas y tomar acciones allí para evitar cualquier desviación, ¿no? Ahora, muy interesante, Luis. ¿Nos puedes hablar de alguna experiencia exitosa que hayas tenido en área de implantación de confiabilidad humana en una empresa? ¿Qué conseguiste? ¿Cómo se implantó el proceso y qué resultados tuvo que haya sido satisfactoria la experiencia? Sí, han habido varias, y quizás la más grande que hemos efectuado fue precisamente en una planta petroquímica que produce propileno, y esa planta tenía dificultades porque tenía muchas fallas, y particularmente tienen una buena cultura de la seguridad, y no tenían ese defecto que algunas organizaciones tienen de prevalecer la operación a la seguridad. Ellos sí tenían claro eso, debido a que tenían muchos equipos cuya falla catastrófica podía hacer perder la vida a toda la gente de la planta. Entonces tenía un énfasis muy importante en el tema de seguridad. Sin embargo, tenían muchas fallas, y esas fallas les hacían perder mucha producción. Entonces, la necesidad de implementar confiabilidad en todos sus aspectos, porque se hizo en paralelo implantación de aspectos relacionados, como por ejemplo hacer estudios RAM para estudios de criticidad, estudios de optimización de planes de mantenimiento. Y el gerente general, un ingeniero químico de muchísima experiencia, que sabía las consecuencias de una falla catastrófica en su proceso, decidió también contratar el tema o hacer una intervención de confiabilidad humana. En esa área, con 300 y tantas personas, 320 personas trabajaban en esa planta, en varios turnos. Allí se identificaron 3 áreas críticas, y en esas áreas críticas se hizo la implantación inicial. Sin embargo, dado los resultados que se iban obteniendo en el camino, el mismo gerente dijo: mira, yo quiero aplicarlo a todas, no solamente a las áreas críticas, y quiero hacer un estudio completo. Dado que la planta era de mediano tamaño y con 300 y tantas personas, pues se hizo de manera eficiente. Ese estudio duró 4 meses. En esos 4 meses se identificaron obviamente aspectos relacionados con brechas de competencias. En esa planta tenían una dificultad de alta rotación del personal, es decir, se les iban técnicos expertos y necesitaban identificar por qué se estaban yendo, y se encontró que tenían unos problemas de liderazgo, dado que se cambiaban los niveles gerenciales casi que como por razones políticas más que por razones técnicas. Y aunque parezca mentira, el estudio que hicimos, sociométrico, identificamos que la gente tenía un alto aprecio y alto respeto por el gerente general, que era un ingeniero químico de altísima experiencia, 28 años de experiencia, y además muy involucrado con las operaciones. Sin embargo, el grupo la accionista le había impuesto un gerente de operaciones y un gerente de finanzas que vinieron de afuera y no estaban muy involucrados con el proceso, y además daban la impresión de que no estaban convencidos de las instrucciones que daba el gerente general. Todo eso lo vimos en el estudio sociométrico, y luego mostramos estos resultados a la junta de accionistas, y sin que tuvieran que tener que prescindir de los servicios del gerente de operaciones o del gerente de finanzas, lo que se hizo fue una intervención
individual allí. Y entonces, para esos dos casos en particulares, nuestros expertos en el área de neurociencias los trabajaron de forma individual. Eso no es lo normal, que se hagan intervenciones individuales, porque nosotros partimos del principio de que deben ser un aspecto general que aborde protocolos de conducta o que genere protocolos de conducta que se conviertan en parte de la cultura. Sin embargo, si se identifican algunos aspectos individuales o algunas deficiencias en algún individuo, se pueden trabajar. Eso, de nuevo, no implica tener que votar a la gente, porque se pueden hacer abordajes particulares en el tema de la personalidad, de la motivación, del sentido de pertinencia, el sentido de pertenencia, etc. De esta manera que allí fue bastante exitoso los hallazgos que se encontraron y faltaba entonces terminar de hacer estudios de competencia y se resolvió un tema bien importante que no se había identificado, cosas como, por ejemplo, que se percibía que la gente no estaba motivada, y aunque parezca mentira, se resolvieron las motivaciones con cosas muy simples. Te lo resumo de esta manera. Los trabajadores en la planta estaban aburridos, fastidiados de que los baños les quedaban muy lejos. Y entonces básicamente lo que se hizo fue colocar más cerca de sus áreas de trabajo, no en la planta, sino en su búnker, en su área de oficina, colocarle baños. Y otro aspecto fundamental es que en la región donde está la planta, la gente toma mucho café. Y en la planta no había café. Y lo único que se hizo fue poner centros de café donde la gente pudiera ir a tomarse, hacer un break, ir a tomar café y regresar a su trabajo. Y particularmente en el área de oficina. Y eso resolvió aspectos fundamentales que no se habían logrado identificar y que tenían de una manera u otra influencia en la motivación. Entonces, y más que por el café propiamente o por los baños, la gente lo que percibe es que la gerencia sí estaba pendiente de la gente. Y eso tiene mucho que ver con el involucramiento y el liderazgo del gerente general. Por eso es importante que, y te lo resumo de esta manera, si el gerente general de una planta no está involucrado ni convencido, no vale la pena invertir dinero en el estudio. Sí, iba a concluir eso mismo porque te escucho que haces hincapié en el involucramiento y determinación de ese gerente general en que se implantara y tuviéramos un buen resultado allí, lo que impulsó muchísimo ese alto resultado, ese buen resultado que tuvieron y que se pudieran tomar todas las acciones que salieron del estudio. Me resulta muy interesante, Luis, porque son cosas que quizás puedan darse cuenta algunas empresas por sentido común, pero si viene un estudio y realmente llega a las 2 o 3 cosas, o 5 o 6, que se requieran hacer y que tengan el mayor impacto en la organización desde el punto de vista de la motivación y finalmente la confiabilidad de ese personal, va a ser muchísimo mejor el resultado, ¿no? Vamos a decir, el retorno de la inversión. Oye, Luis, te agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado acá, bastante interesante el tema de confiabilidad humana, que muchas veces nos dedicamos más a los hierros y a los procedimientos y de verdad que hay algo importante que hacer con la confiabilidad. Me he quedado convencido con la conversación contigo que hay mucho que hacer con la gente. Y bueno, invitamos a las personas que nos ven para que inviten a sus colegas para ver contenido de este tipo, que se suscriban en la página inspenet.com, donde hay mucha información de este tipo. Tenemos varias entrevistas, tenemos un portal bastante completo ahí, donde vamos a conseguir mucha información relevante en este tema de confiabilidad y mantenimiento. Y bueno, los esperamos en una nueva programa de R&M, Reliability and Maintenance. Le damos muchísimas gracias, Luis, por el tiempo que nos dedicaste. Encantado de tenerte por acá. Millones de gracias, Emilio, por este privilegio y de verdad también los invito a entrar a Internet. Me parece
una plataforma extraordinaria para compartir conocimientos. Y bueno, te deseo y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. En la siguiente figura se observa el comportamiento de la señal cuando se inspecciona sobre un área con pérdida de espesor en su interior. Hola, mi nombre es Carlos Álvarez, ingeniero mecánico de profesión, con más de 26 años de experiencia en el área de inspección, específicamente en la disciplina de los ensayos no destructivos. Si laboras o quieres prepararte en el área de la confiabilidad, o realizas alguna actividad que requiera del conocimiento en esta disciplina, pero sobre todo, si tienes las ganas de ser un mejor profesional y ser más competitivo en el sector, te invito a participar en el diplomado Los ensayos no destructivos, usos y aplicaciones en el sector petróleo y gas. Para el desarrollo del aprendizaje, contarás con clases impartidas a través de videopresentaciones de excelente calidad, los cuales podrás tomar en el momento que lo desees. Solo queda reiterarte la invitación a participar en este diplomado, del que estamos seguros te será de gran utilidad y que te ayudará a ser más competitivo en el área de la confiabilidad. Te esperamos.